El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio ha sido el elegido en la quinta votación del cónclave convocado para elegir al sucesor de Benedicto XVI. Bergoglio ha adoptado el nombre de Francisco I y se ha dirigido a la multitud con estas palabras. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete, como todos sabéis, el deber del cónclave era dar un nuevo obispo a Roma. Era di dare un vescovo a Roma. Parece que mis hermanos los cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Casi alla fine del mondo. Pero aquí estamos. Siamo qui. Me gustaría agradeceros esta calurosa acogida a la comunidad de Roma, a sus obispos. Gracias. Gracias. En primer lugar, me gustaría orar por Benedicto XVI. Vorrei fare una preghiera por il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Recemos todos juntos por él, para que Dios le bendiga y la Santa Madre le cuide. E la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Vi chiedo che voi pregate al Señor porque me bendiga la preghiera. Antes de bendeciros, me gustaría pediros que recéis a Dios para que me bendiga. Facciamo in silenzio. Recemos en silencio esta bendición vuestra para mí. Su di me. Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Adesso vi darò la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Fratelli e sorelle, vi lascio, grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me e a presto, ci vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buonanotte e buon riposo. Quienes la conocemos sabemos su humildad y además yo en el 2005 escribí un libro y se lo dediqué a él y le puse que en él Dios había dado a la Iglesia en la Argentina un eximio modelo de pastor cercano a todos, pero de modo especial a aquellos que sufren. Y creo que el nombre es muy emblemático porque va a desarrollar allí un programa de pontificado en base también a la figura de ese santo que vivió entre 1182 y 1226, en un momento en que la Iglesia vivía serias dificultades. Y entonces se presenta este hombre, como en todas las épocas de crisis de la Iglesia, son los santos los que han ayudado a levantarla, podemos hablar así. Y realmente yo creo que San Francisco de Asís fue ese gran ejemplo, porque fíjense ustedes que en el año 1216, cuando el Papa Inocencio III estaba en Perugia y estaba por bendecir y permitir que los cruzados tuvieran la indulgencia plenaria, ellos iban a conquistar el Santo Sepulcro en contra de los musulmanes. Entonces se presentó en audiencia
este hombre le pidió una audiencia al Papa y al principio le esquivaron porque decían questo fraticello, cosas vuole. Y realmente allí ese fraticello le dice, usted le da la indulgencia plenaria a esta gente que va a conquistar el sepulcro donde Jesús estuvo sepultado 3 días. ¿Por qué no me concede a mí y a nosotros la indulgencia plenaria a quienes vayan a visitar esa pequeña iglesia que es la Porciúncula, dedicada a Santa María, que llevó no 3 días, sino 9 meses a Jesús? Y el Papa se conmovió. Es decir, esa figura fue realmente la que ayudó a un cambio en la iglesia y también en ese contexto histórico preciso, porque cuando él va a Tierra Santa y se entrevista con el musulmán, con el sultán, este hombre quedó impactado y dice, si todos los cristianos fueran como este hombre, yo sería cristiano. Estaba pensando, Francisco I, ¿no? Y empiezan las especulaciones si fue por San Francisco de Asís, si fue por San Francisco Javier, el jesuita. Yo pregunto, ¿no puede ser por los dos? Exactamente, sí, exactamente. Creo que los dos han sido un testimonio de desprendimiento dentro de la iglesia. San Francisco Javier, ese gran evangelizador en tierras lejanas, y creo que ese es el desafío de hoy, y ayer lo hablábamos, el desafío de evangelizar de una manera muy cercana. Fíjense cómo en esas palabras primeras, allí Francisco I ha empleado términos claramente conciliares, el hecho de hablar de iglesia como pueblo de Dios, y además decir, bueno, yo soy obispo, pero ustedes son pueblo y obispo, juntos vamos a hacer un camino. Primer punto, el pueblo de Dios, que es una figura teológica que aparece en la Constitución dogmática Lumen Gentium del Vaticano II, que habla de la iglesia, pueblo de Dios, no en un sentido sociológico solamente, sino ante todo un pueblo teológico, pero además es un pueblo, es decir, compuesto por personas. A ese pueblo tenemos que llegar. Y dice, hacer un camino juntos, es decir, un camino de fraternidad, que creo que allí está el tema, ¿no? O sea, reconocernos hermanos, porque siempre recuerdo lo que me dijo un gran santo también, hace unos años, me dice, más vale recorrer 1 kilómetro juntos que 10 kilómetros separados. Pocas señales, muchas señales en pocos minutos y fuertes. El nombre, Francisco. Pueblo y obispo juntos, como remarcaba recién. La reverencia, el pedir una bendición para él, antes de él poder bendecir a los demás, ¿no? Y además esta frase de decir, vinieron a elegir a un cardenal del fin del mundo. Son como muchas señales en los pocos y primeros minutos de Bergoglio como Papa, que marcan efectivamente esta tendencia, ¿no? Esta tendencia de querer conducir la Iglesia hacia una gestión de humildad, por lo menos, o de camino juntos con sus fieles. Exactamente, es lo que decía allí el Papa Juan Pablo II en la encíclica sobre el compromiso ecuménico. Es decir, la importancia de no un primado de soberanía, sino un primado de comunión y de servicio. Y yo creo que en esto el cardenal Bergoglio ha dado ejemplos, pero más que claros. Un hombre totalmente desprendido del poder, ha reconocido también que ese medio era un servicio, por eso ha servido de un modo particular a los pobres, a los enfermos, a aquellos que sufren, y siempre ha tenido gestos de una exquisita caridad. Por ejemplo, cuando uno llegaba para hablar con él te sacaba el saco, lo colgaba en el perchero y dialogaba de una manera muy cordial, es decir, esa sapiencia cordis que tuvo de una manera maravillosa Juan XXIII, creo que la representa también de un modo eximio Francisco I en este caso, es decir, el hombre de los gestos humildes, de los gestos proféticos, y yo creo que vamos a vivir a partir de ahora muchos de estos gestos que nos van a impresionar, pero que son los que el mundo necesita. No podemos estar lejos del mundo, estamos para salvar en el mundo y acercar el Evangelio a todos, que es una buena noticia, es decir, es una noticia que lleva a la felicidad. Por eso el hecho de que este hombre adopte el nombre de Francisco I, creo que tiene toda una significación si lo referimos a San Francisco de Asís, porque él decía, yo necesito pocas cosas y lo poco que necesito, lo necesito muy poco. Es decir, es el hombre del desprendimiento, es el hombre de la donación y de la entrega.
y yo creo que en esto nos va a dar pautas muy precisas y ejemplos sumamente claros.